Buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo, todos están aquí presentes, les saludamos. Bueno, es una bendición el poder estar juntos. Les invitamos a todos ustedes que están afuera ya todavía, que por favor pasen y se reúnan aquí junto con nosotros para poder comenzar el servicio del día de hoy. Y pues qué gusto verles a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Bendecidos? Amén, gloria a Dios, que siempre contamos con su bendición. Miren, pues hoy vamos a comenzar el servicio y vamos a comenzar con una lectura ya en el libro de los Hechos, capítulo 19. Yo voy a leer de ahí del 8 adelante hasta por ahí hasta el 20. Si ustedes gustan abrir sus Biblias y me hacen el favor de ponerse de pie, aquellos que puedan hacerlo, vamos a comenzar con esta lectura. ¿Qué les parece? Dice así. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo hacerse del reino de Dios. Pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judía, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesando daban cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que dice que era 50,000 piezas de plata, dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios Padre eterno, le damos las gracias, Señor, por toda su bondad y su misericordia para con nosotros. Señor, usted nos ha extendido de su amor y hoy estamos aquí, Señor, con la intención de oír su palabra, de adorarle, de exaltarle a través de lo que hagamos hoy en este día. Señor, y ese Dios que Pablo predicaba, Señor, y el que hacía estos milagros, Señor, y la palabra que se predicaba es la misma que hoy nosotros predicamos, Señor, y del mismo Jesús del que damos a conocer a las personas. Señor, que su Santo Espíritu sea obrando en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, que para que podamos atesorar esa palabra que sale hoy de parte de su Espíritu Santo, Señor, que toque nuestras vidas y sigan siendo transformadas, Señor, por su bondad y su misericordia. Señor, le damos las gracias. Guíenos en todo lo que hagamos en este día para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Así mismo de pies, como están, preparemos nuestros corazones, nuestras mentes para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios maravilloso, ese Dios grande. Tenemos ahí, no sé si estoy mirando la de yo, ¿sí? ¿Acabo de yo? No, pero dice este salmo aquí que tiene en pantalla, un hermoso salmo que nos invita a que preparemos nuestros corazones para adorar a nuestro Dios. Salmo 145, versículo 1 al 5 dice: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Dice: grande es el Señor
Otra versión dice, grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera. Dios merece toda gloria, toda honra. ¿Y qué mayor regalo tú puedes dar al Señor que rendirle tu devoción, tu entrega, tu todo a Él? Y grande, y alabado en grande manera. Y su grandeza es inequitable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Que este canto que vamos a entonar ahora, que dice el Dios que adoramos, hagamos precisamente lo que dice que sabe, adorar al Dios Todopoderoso. Que son los cielos y la tierra.
Bueno, esta canción nos invita a exaltar a nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, les invito a que de todo corazón, con su corazón, dice la Escritura que el Creador, dice el Espíritu y en verdad. Así es que esta canción dice así: es exaltado en lo alto. También aquí nosotros exaltemos, mis hermanos, con todo nuestro corazón. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.
Qué majestuosa alabanza, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, pues ha llegado ese momento esperado por todos, el momento de los anuncios. Así es que ahí tienen, miren, les estamos recordando de este congreso que vamos a tener, el cual se va a realizar ahí en la ciudad de Seyman, Congreso de Iglesias Hispanas. Y recuerden, ¿cuándo es? El 4 de octubre. Así es que anoten allí en sus agendas, hagan tiempo. Recuerden, estos congresos siempre son de mucha bendición para nuestras vidas. Nos son de bendición, nos ayudan a crecer, nos habla el Señor, nos bendice a través de todas estas cosas. Van a haber buenos expositores. Adelante, pastor. Recuerden que en los últimos años nosotros hemos sido los anfitriones de este evento. Debería mal que nosotros no estemos allí presentes, como decir, en plenitud. Así que quiero animar a que no se quede nadie y apoyemos este evento, ¿verdad?, que es de todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, pues ahí están las palabras de aliento del pastor, hermanos. Recuerden, les había tocado estar aquí a ustedes llevando a cabo como los organizadores. Ahora hay que apoyar nosotros a nuestros hermanos allá en Seyman también. Entonces ahí está la siguiente anuncio. ¿Cuál es, hermano? Ahí lo tienen. Lo pueden leer, dice la obra ¿dónde? Y alcance el Líbano. Recuerden que ahí está nuestro hermano Miguel, está el grupo y están los que llegan por ahí. Entonces es un gusto, es una bendición y es un deleite poder meditar en la palabra. Estamos estudiando sobre el libro de Juan, y digo estamos porque la semana pasada no estuve, pero cuando estamos somos muy bendecidos a través del trabajo de la obra que está haciendo el hermano, y ahí en conjunto están haciéndole el hermano Williams. Entonces nos es de gran bendición. Hagan tiempo, esforcémonos por estar ahí presentes. Siempre es de gran bendición escuchar la palabra del Señor. ¿Qué otro anuncio tenemos, hermanos? Iniciamos la serie hoy de... Bueno, pues hoy vamos a iniciar con la serie de predicación de la exposición del libro de Efesios. Y la bendición que tenemos que pues, le va a tocar al al pastor Williams abrir esta serie del libro de Efesios. Y la ha titulado ¿cómo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí está, no sé si está. Y también, no la pusieron, hermano. Sí, estaba ahí, ¿no? Por ahí está, miren, en la parte de abajo. Son dos anuncios en uno. Serie de Efesios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y les animamos a que estén aquí, que estén presentes, que estén a tiempo para poder recibir la completa bendición de esta palabra, de esta serie de predicaciones del libro de Efesios. Créanme que es un libro, para mí en especial, ha sido de mucha bendición durante mi caminar en Cristo. Fue uno de los primeros libros que yo recibí cuando me estaban discipulando y me fue de mucha bendición. Animo a que estén a tiempo y a que estén presentes para poder juntos gozar de estas predicaciones. Y hermanos, pues ha llegado también el tiempo de la oración y también de orar por las ofrendas. Si usted tiene una petición de oración, este es el momento. ¿Alguien por ahí? Levante su manita, hermano. Yo hablé con mi hermana y pide que sigamos orando por su hijo Eliezer. Ellos están pasando por una prueba y pido que estén orando por él. ¿Alguien más, hermanos? La hermana Esperanza está aquí. Sí, Hermana Esperanza. sobre su niño, cómo va la cosa. Bueno, más que nada, gracias a Dios. Gracias a Dios que mi hijo, y Dios hizo el milagro de mi hijo que le devolvió la vida otra vez, porque si estuvo en una situación crítica, podía morir en la operación o después de la operación. O sea, nos decían tantas cosas, pero tanto en la oración
ustedes tenemos dos motivos de oración y muchas más, porque tenemos también motivos para dar gracias al Señor. Gracias, Padre eterno, te damos por todo lo que, le damos por todo lo que usted ha estado haciendo, no solo en la vida del hijo de nuestra hermana Esperanza, pero también sabemos, Señor, que usted está orando ya, Señor, en la vida del sobrino de mis hermanos, de los pastores. Señor, le rogamos porque sea usted, Señor, de su infinita gracia, con ese poder que nos sobreprotege, Señor, que nos cuida, que nos cubre. Usted es soberano, Señor, usted es todopoderoso, pero es un Dios de amor lleno de gracia. Señor, extienda esa gracia y de ese amor sobre estos niños, Señor, sobre estos muchachos. Los dos necesitan de usted, Señor, igual que todos nosotros. Obre en sus vidas, Señor, a través de, no sé cuál sea la situación que está pasando este muchacho, sobre los pastores, pero Padre, cúbralo, protégelo, abra su entendimiento, Señor, dele y obre en él, Señor, conforme a su gracia, conforme a su poder, Señor, en su vida, que podamos ver, Señor, su gloria manifestada en su vida, así como también le rogamos, Señor, Padre eterno, que siga usted obrando en la vida del hijo de nuestra hermana Esperanza, ese ojito que aún tiene necesidad de sanidad. Pero, Señor, a usted le damos la gloria y la honra por todo lo que ha hecho en el Señor, y le rogamos que usted, Señor, tomando el resto del tiempo que vamos a estar aquí, sea usted bendiciendo la palabra, también las ofrendas, Señor, que van a ser levantadas, que todo sea usado, Señor, para la gloria de su nombre, para la expansión del reino, Señor, y gracias le damos, Señor, porque realmente hemos sido bendecidos en gran manera a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Gracias le damos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y cantemente el himno conocido, qué grande carga, oh Salvador.
tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario oró por mí. Sufriste, oh Salvador. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, que tú has hecho tanto por nosotros, Dios. Desde antes de nacer, Dios, tú estás obrando, Señor, antes de nosotros nacer, tú estás obrando en nosotros. Gracias por la muestra máxima de amor en la cruz, derramando tu sangre por nuestros pecados. Nunca nos olvidaremos de ti. Y como prueba de eso, el cordero que fue inmolado en la eternidad futura, lo veremos con sus cicatrices en sus manos y en sus pies, como muestra de ese calvario que tú sufriste por nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén. En tu nombre, Señor. Bien, hermanos, Señor nos continúe bendiciendo. Como ya se ha anunciado, queremos iniciar esta serie en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y yo quiero agradecer al Señor porque esta carta estamos haciendo un esfuerzo conjunto de estudiarla y predicarla. Así que vamos a estar exponiendo esta carta a su servidor, también el hermano Fernando, el hermano Miguel y también Temo. Vamos a estar turnándonos para estudiar esta carta y queremos animarte para que también tú hagas tu propio esfuerzo y estudio, porque realmente esta es una carta gloriosa que tiene enseñanzas extraordinarias para nosotros y relevantes hoy en día. Hay recursos que a veces aprovechamos. Hay un video que tiene una introducción, parece muñequito, pero no es muñequito, ¿verdad? Yo quiero que nos concentremos en prestar atención a esta introducción de la carta a los Efesios, y quizás en la predicación vamos a repetir algunas cosas, pero vamos a tratar de tomar, de captar lo que esta carta nos lleva. Así que vamos a tomarnos primero estos minutos para verlo. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema de estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir al pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra.
El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Amén. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado. Y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza.
Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este 4º punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Amén. Bueno, no sé si podré mejorar lo que hemos visto aquí, ¿no? ¿Verdad? Ay, ok. ¿Lo va a repetir? Ok, bien. Pues hoy vamos a pensar en la introducción de esta carta. Y quisiera comentar de inicio lo que acabamos de vivir esta semana con la muerte de un hermano en la fe, ¿no? Charlie Kirk. Vimos cómo él, estando en una universidad, respondiendo preguntas, tanto políticas, sociales, pero también acerca de los valores cristianos y de la fe, mientras estaba en este acto público, él recibió un disparo y las reacciones en los medios de comunicación expresan lo dividido que está nuestra sociedad y la animadversión que hay contra la fe cristiana, contra los valores de la palabra de Dios. Algunos celebraron que este joven recibiera este disparo y expresaron así su odio y su sentir en contra de los valores de la palabra de Dios.
Nosotros estamos viviendo en un mundo dividido, en un mundo donde las diferencias de fe, las diferencias sociales, las diferencias políticas están creando cada vez más tensión y más violencia. Bueno, nosotros vemos al estudiar esta carta, de la carta a los Efesios, nosotros necesitamos entender un poquito el contexto de la carta. No solo lo que estaba pasando a lo interno en el contenido de la carta, sino el trasfondo. Yo quisiera hablar un poquito del antes, el presente que estaba viviendo la iglesia de Éfeso y también el futuro de esta iglesia y qué ha pasado en la actualidad. Así brevemente, cuando nosotros pensamos aquí en la carta a los Efesios, inmediatamente nosotros pensamos en quiénes son los Efesios. Bueno, ¿cómo comienza esta iglesia? La Biblia no dice que Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso. De hecho, el día de Pentecostés, nosotros vamos a encontrar que hay ese día cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los creyentes y se inauguró la iglesia, habían personas de Éfeso presentes. Así que muy probablemente los primeros creyentes de Éfeso estuvieron ¿dónde? El día de Pentecostés. Luego nosotros encontramos que Pablo en su segundo viaje misionero, después de estar en Corinto, él va a Éfeso porque tiene que salir de Corinto fruto de ¿qué? De la violencia que hay contra él y contra sus compañeros. Y él lleva consigo a Priscila y a Aquilas y lo deja ¿dónde? En Éfeso, y él continúa su viaje. Y aquí yo quiero pensar un poquito en que en la vida de la iglesia de Éfeso hay muchas personas involucradas, personas que entraron y salieron. Por ejemplo, estamos diciendo que Aquila y Priscila vinieron junto con Pablo y Pablo lo dejó allí y ellos estuvieron durante un tiempo como obreros en ese grupo de creyentes. Estando Aquila y Priscila en Éfeso, llegó Apolos. Apolo era muy elocuente, muy conocedor de las Escrituras, pero no conocía muy claramente el Evangelio. Y él habló, y entonces Aquila y Priscila dice que lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Y Apolo fue de mucha bendición para la iglesia en Éfeso. Y después de eso, Apolo quiso salir para ir a Corinto y también llegó allí después de haber sido instruido por Priscila y Aquila para servir al Señor también en Corinto. Nosotros encontramos que después Pablo regresa a Éfeso y dice la Escritura que él estuvo allí como por 2 años. Pero cuando él comenzó a predicar en Éfeso, él hizo algo que acostumbraba. Él iba ¿a dónde? A los judíos. Iba a las sinagogas para predicarle primero a su propia gente. Recuerden que Pablo tenía un sentido de querer que su propia gente escuchara el Evangelio y fuera salvado. Incluso él dijo en una ocasión que él prefería ser anatema por amor a sus hermanos, con tal de que ellos se salven, de que ellos conozcan a Cristo. Así que Pablo iba siempre primero ¿a dónde? A los judíos. Pero después los judíos también le rechazaron. Y dice allí que en el capítulo 19 que los judíos maldijeron el camino, maldecían el nombre de Cristo. Y Pablo se separó de ellos y se fue a una casa de un hombre llamado Tirano. Y allí durante 2 años Pablo estuvo predicando el evangelio del reino y mostrando que Jesús es el Cristo, el Señor, el Salvador. Bueno, la obra fue tan fructífera que dice que prácticamente toda Asia escuchó el evangelio y escuchó
acerca de la obra de Dios, porque por mano de Pablo Dios hacía muchos milagros. Yo sé que es un tema hoy en día que no se habla mucho, pero Dios acompañó la predicación del Evangelio con señales y prodigios. Y una de las cosas interesantes que sucede es que la gente se llevaba, dice, los pañuelos, no sé, y con ellos, no sé si tocaban a los enfermos, pero los enfermos se sanaban y hasta los demonios salían. Y eso fue notorio en toda Asia, cómo Dios estaba obrando de manera poderosa allí en aquella localidad. Encontramos también que muchos de los que se convirtieron eran, ¿cómo dice?, hechiceros, practicaban la magia. Dice que venían confesando sus pecados y quemaban los libros, de manera que había un testimonio de vidas cambiadas allí en Éfeso. Y después encontramos, según la narración del capítulo 19, que hubo un alboroto en Éfeso, un alboroto grande, porque Pablo, cuando predicaba el Evangelio ofende, él decía que no eran dioses los que se hacían ¿con qué? Con las manos. De hecho, la Biblia dice eso, ¿no? Que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, oído tienen y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen pie y no andan, y semejante a ellos son los que lo hacen. Pero en Éfeso había un templo gigante, una de las grandes maravillas del mundo, vimos ahí, porque la sociedad de Éfeso, hoy Turquía, era una sociedad griega, una provincia del Imperio Romano. Estaba allí el templo majestuoso a la diosa Diana, Artemisa, a quien dicen ellos veneraba toda Asia. Y un negocio que había es que se hacían estatuillas, imágenes. Eso nos recuerda a nosotros las imágenes de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Verdad? Que la gente siempre ha querido tener algo físico para adorar, ya sean los ángeles, adorar a un santo. Ellos tenían estas diosas y había un negocio. Y ahora, como fruto de la predicación del Evangelio, se armó una revuelta porque los comerciantes decían que el negocio le estaba yendo mal porque Pablo estaba predicando, y se armó un alboroto y trataron de buscar a Pablo y prenderle. ¿Para qué? Para lincharle. ¿Ven cómo las cosas, cuando se predica la verdad, lo que estábamos diciendo aquí con Charlie, y la violencia que hay contra el Evangelio? Los creyentes han sido perseguidos en toda su historia por proclamar la verdad ¿de quién? De Cristo, la verdad del Evangelio, porque el Evangelio ofende, porque denuncia el pecado, proclama la verdad, confronta el error, y sobre todo señala que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo. Así que la iglesia de Éfeso se desarrolla, vamos a decir, bajo el ministerio ya del apóstol Pablo, que invierte 3 años allí, en medio de estas tensiones. Por un lado, ¿quiénes? Los judíos lo rechazan. Y por otro lado, la sociedad idólatra, la sociedad comprometida con el mundo, con Satanás, es adversa al Evangelio. Y allí encontramos que se forma esta comunidad de creyentes a quienes Pablo ahora, años más tarde, está escribiéndole esta carta. Bueno, entonces hemos visto en la introducción de esta carta que esta iglesia está formada por judíos y por gentiles. Esa es alguien ha dicho la ocasión de la carta. Estaba oyendo un mensaje y dice que cada libro de la Biblia no nace en el aire, tiene una razón de ser. Y él decía, es un predicador famoso, que la carta a los Efesios es la única donde no hay una razón específica de escribirlo. Pero yo al leer la carta
y al observarla, y por eso quiero animarle, es que ustedes vean que hay en la iglesia de Éfeso un problema. Esta comunidad de creyentes está formada por dos grupos. ¿Quiénes son? Los judíos y los gentiles. Y ya ustedes pueden ver que Pablo trata de este tema porque había una barrera. Los judíos, como dicen, no se trataban con los samaritanos, pero tampoco con los gentiles. Pero ahora hay un nuevo, la iglesia es ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por judíos y gentiles. Y es un tema que Pablo va a desarrollar en esta carta y que yo quiero animarte a que cuando tú la leas y lo que vamos predicando nos demos cuenta que hay una realidad que pesa, que genera tensión, porque somos reacios a querer ceder y abrirnos a estar en comunidad ¿con quién? Con otro, especialmente si son diferentes. Yo pienso, a veces tristemente, no es que Dios tiene su plan y su propósito en todas las cosas, pero por ejemplo, gracias a Travis por estar con nosotros hoy en día. Él es anglo, habla inglés, yo no sé si él me está entendiendo, pero observen que nosotros tenemos nuestro grupito y los americanos tienen su otro grupo. Y nosotros tenemos problemas para juntarnos con ellos. Y ellos tienen problemas ¿para qué? Para juntarse con nosotros. Y estamos viviendo hoy una tensión allá afuera, en lo político, con la situación que hay en contra de los inmigrantes. Y no es solo de los hispanos, porque a veces nosotros creemos que los inmigrantes solo somos los hispanos. No, hay de Asia, hay de diferentes partes del mundo aquí que están ilegales, ¿no? Y también a ellos lo agarra la migra. Y nosotros vemos que se crea cada vez una animadversión en contra de los unos y los otros. Pero cuando nosotros llegamos a esta carta, nosotros vemos que aquí, en estas dos secciones de la carta que ya vimos en la presentación, los primeros 3 capítulos hablan de que en Cristo somos uno. ¿Verdad? Hay un nuevo pueblo de Dios que se llama ¿qué? La iglesia. Ya vimos que hay diferentes figuras para describir. Vamos a quedarnos con esta idea. La iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Porque un cuerpo somos miembros los unos de los otros. Ninguna parte del miembro de un cuerpo le dice al otro no te necesito o no hay competencia. Somos ¿qué cosa? Uno. Y Pablo quiere que la iglesia de Éfeso, las diferencias que puedan haber teológicamente o espiritualmente en el entendimiento, no que nosotros fuimos escogidos primero, como ustedes ven, Dios llamó primero ¿a quién? A los judíos. Y después ahora a los gentiles. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Que yo tengo otras ovejas que no son ¿de qué? De este rebaño. A aquella debo traer a mí mismo y habrá ¿qué cosa? Un solo rebaño y un solo ¿qué? Y un solo pastor. Por eso, cuando llega a la segunda parte de la parte práctica de la carta, que habla de la ética, de la conducta, de la respuesta del Evangelio en la vida práctica, es que debemos trabajar en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿qué? De la paz, un cuerpo, y vimos eso ahí detallado. Así es que en las dos secciones Pablo quiere mostrar nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo. Y luego, en los capítulos 4 al 6, cómo debemos vivir. Algunos, y aquí una explicación un poquito técnica, en los primeros 3 capítulos, cuando usted estudia los verbos
los verbos están en indicativo. Y cuando usted llega del capítulo 4, ahí en adelante, los verbos están en imperativo. Es decir, los verbos indicativos nos describen los hechos, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. No quiero entrar en muchos detalles, pero Pablo dice las bendiciones. Mira, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿en qué? En Cristo. Y en esas bendiciones espirituales, verán que Él nos escogió, nos redimió. Y usted puede ver, todo está referente a lo que Dios hizo. ¿Por quién? Por nosotros. En la segunda sección entonces dice lo que nosotros tenemos que hacer. Ya vimos ahí en el cuadrito, me gustó muchísimo. Dice, el que robaba, que ya no robe, es un imperativo. Sino, ¿qué cosa? Que trabaje, para que tenga algo con qué compartir con el que padece necesidad. El que hablaba mentira, que ya no hable mentira, sino que hable, ¿qué? Verdad. Entonces así va la carta. La primera sección, los primeros 3 capítulos, hablan de lo que ya Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo. Y ya vimos también que el Espíritu Santo está involucrado en la obra de la salvación. Y lo que Dios ha hecho es que derribó toda pared de separación y nos ha unido en un solo cuerpo, que es, ¿qué cosa? La iglesia. Entonces, aquí tenemos, me gusta este título, los primeros 3 capítulos hablan de qué dice, la riqueza de la iglesia ¿en quién? En Cristo. La palabra riqueza, porque a veces nosotros pensamos en riqueza en términos de qué? Materiales, pero las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo son ¿qué? Espirituales y eternas en los cielos. Y cuando nosotros descubrimos esas riquezas allí en la palabra, la leemos, es tan interesante, para Pablo era tan profundo esto, que hay una sección que dice, yo oro por ustedes, para que ustedes puedan comprender la grandeza de esa riqueza, de las cosas que Dios nos ha dado. Y entonces, y cuando llega a la sección práctica, Pablo no ora, sino ¿qué cosa? Ruega. Yo pues preso en el Señor, les ruego, suplica a los creyentes que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido, ¿qué cosa? Llamados. Amén. Entonces, ese es el contenido de la carta en ese momento. Ahora, quiero leer con ustedes, poniendo ese preámbulo, los versículos 1 y 2, para introducir así cómo Pablo introduce la carta y qué cosa podemos aprender aquí brevemente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están ¿dónde? En Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo se identifica como el autor ¿de qué? De la carta. Pablo, y él tiene un título. Dice, apóstol ¿de qué? De Jesucristo. Un apóstol es alguien que ha sido ¿qué? Enviado, comisionado. Ahora, Pablo dice que él es apóstol no por voluntad humana, sino por la voluntad ¿de quién? De Dios. Todos recordamos un poquito acerca de quién era Pablo. Él era un enemigo del Evangelio. Y yendo camino a Damasco para, ¿qué cosa? Meter preso a los creyentes, el Señor le apareció. Y allí tiene una confrontación directa con el Señor. Lo que me llama la atención es que Pablo pregunta, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué le dijeron a Pablo? Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que es necesario. ¿Qué cosa? Que haga, lo que debes hacer. Bueno, el Señor le dijo a Ananías, ve
a Damasco, a la calle derecha, allí está Pablo, él ora, y ustedes conocen la historia, pero Dios le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, y hay un ministerio amplio. ¿Quién escogió a Saulo? Dios. Él no se autonombró. La semana pasada nosotros estuvimos mirando que en la misión, ¿qué trata la misión de la iglesia? En ir, la última parte del peldaño, es que cada uno de nosotros tiene la tarea de ir, de llevar el evangelio. Y el Señor quizás no nos ha llamado como apóstoles, pero sí nos ha comisionado ¿a qué cosa? A predicar el evangelio. Cuando Pablo estaba con Bernabé en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y Pablo reitera siempre: yo soy apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, no estoy en este negocio por mi propia voluntad, estoy aquí, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Y algo que nosotros tenemos que reconocer es que si tú estás aquí, si yo estoy aquí hoy, ¿es por qué? Por la voluntad de Dios. Dios es el que nos ha colocado a cada uno de nosotros aquí, y debemos hacer ese ejercicio, reconocer quiénes somos, ¿no? Por la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado al evangelio, nos ha llamado a la salvación. Entonces, apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿qué? De Dios. Así entonces vamos, ¿quién es el autor de la carta? El que escribe la carta, Pablo. Ahora, luego Pablo dice quiénes son los destinatarios de la carta. ¿A quiénes envía? Dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. Bueno, hay aquí una descripción. Quiero decir que cuando dice santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que en algunos manuscritos, esto es una parte un poco ya académica de los estudiosos de la Biblia, en algunas versiones de manuscrito no aparece la palabra en Éfeso, sino simplemente a los santos y fieles en Cristo. Eso ha llevado a pensar que esta carta estaba dirigida más allá de la iglesia de Éfeso. En algunos manuscritos aparece en Éfeso, pero piensan que esta carta tenía un carácter más que local, tenía un carácter de ser una carta circular, para que todas las iglesias ¿qué cosa? La leyeran. Así es que, no sé si es así o no es así, pero yo sí sé que el mensaje de esta carta te incluye a ti y me incluye ¿a quién? A mí. Y incluía a los hermanos de Éfeso. ¿Por qué? Porque la carta se dirige a estas personas, a los santos y fieles ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, separado. Ya hemos visto que en el contexto y también en el video, que la sociedad de Éfeso y de toda Asia era una sociedad idólatra, era una sociedad pagana, era una sociedad corrupta, inmoral. Y Dios allí llamó, apartó a un grupo de personas, los separó. Por eso la Biblia dice que los creyentes somos ¿qué? Santos, porque hemos sido apartados. No está hablando de santo en el sentido práctico, sino en el sentido de nuestra identidad.
Hemos sido apartados ¿en quién? En Cristo. Y de hecho dice la Escritura, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice a los santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser ¿qué cosa? Santos. Así que la carta identifica a los destinatarios como aquellos que son ¿qué? Santos en Cristo. Apartados en Cristo, separados de esa sociedad. Debemos reconocer nuestra posición. Observen que Pablo aquí no le está diciendo, no le está mandando, ustedes tienen que ser santos. No, él dice, le escribo ¿a quiénes? A los que ya son santos, a los que Dios ha apartado, a los que Dios ha separado. Y esa debe ser un distintivo de un verdadero creyente. Es alguien que vive una vida apartada. Por ejemplo, porque es la norma, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, él dice que la gente daba testimonio cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos ¿a quién? A Dios. Es decir, habían dejado la vida vieja, la idolatría, el paganismo, y ahora adoraban ¿a quién? A Dios. Esa es la descripción, la identidad, quiénes eran los efesios, y también es lo mismo quiénes somos nosotros. Pero luego también hay una característica, dice que son ¿qué? Fieles en Cristo. Dos cosas interesantes que definen a los creyentes que reciben esta carta. Ellos no solamente son santos, sino que son ¿qué? Fieles, son creyentes, son leales, están comprometidos, permanecen en la fe, bajo la lluvia, bajo la tempestad, bajo las amenazas, bajo la persecución. Ellos se mantenían ¿qué? Fieles en Cristo Jesús. Interesante eso, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos reconocer que estamos aquí por la voluntad ¿de quién? De Dios. Ninguno de nosotros decidió tal cosa. Dios obró en nosotros. Y somos santos en Cristo y somos fieles en Cristo en virtud de nuestra unión ¿con quién? Con Cristo. Esta expresión en Cristo implica la identidad del creyente. Porque Dios no concibe a la iglesia separada ¿de quién? De Cristo. Somos un cuerpo, ¿verdad? Y Cristo es ¿qué cosa? La cabeza. Y nosotros somos miembros, los unos de los otros en Cristo. Esa expresión en Cristo se va a repetir muchas veces. Yo personalmente no la he contado una a una, pero he escuchado diferentes números. Hasta 35 veces se puede inferir esta expresión que estamos ¿en qué? En Cristo. Esa es la identidad del creyente, en Cristo. Y lo vamos a ver a medida, por ejemplo, que encontramos el desarrollo de la carta, porque dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Todo lo que tenemos es ¿en quién? En Cristo. Por eso la salvación, nosotros no proclamamos una religión, hablamos de una relación de fe en la persona ¿de quién? De Cristo. Estamos estudiando Juan 14, no se pierda el resto del capítulo, porque en ese capítulo habla de que nosotros, como dice, yo y el Padre somos uno, ¿no? Yo y el Padre y el Padre en mí. Pero más adelante dice, vosotros en mí. ¿Y yo en quién? En vosotros. Una relación de comunión, de participación, unidos ¿a quién? A Cristo. Entonces, y finalmente, Pablo luego dice, a ustedes, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, les escribo a los santos y fieles que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia
Es algo que vamos a mirar en el desarrollo de esta carta, porque por gracia soy ¿qué? Salvos, dice en el capítulo 2. Por gracia, la salvación es por la gracia de Dios. La palabra gracia significa don inmerecido. Dios nos ha acogido ¿en qué? Por gracia. Y siempre, no es por tu cara bonita, no es por tus talentos, no es por tus méritos, no es por tus recursos, es más, ni siquiera es por lo feo que eres. Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad, de pura gracia, por misericordia. Y esta es una verdad que Pablo está introduciendo allí. No era simplemente un saludo, es poniendo ya parte del contenido de la carta. Y luego dice paz. Cuando hablamos de la paz, nosotros pensamos en que estoy tranquilito, que no tengo, como dice, es abrupto, no tengo nada que me... No, aquí la paz tiene que ver con Dios, tiene que ver con la reconciliación con Dios y tiene que ver con la reconciliación los unos con los otros. Gracia y paz a ustedes, porque por gracia tanto judíos y gentiles son miembros de un mismo cuerpo. Y ahora Dios ha hecho la paz entre judíos y gentiles. Lo que está poniendo aquí Pablo es que ahora ellos deben mostrar no solamente que viven bajo la gracia de Dios, sino que viven en paz los unos con los otros. Esa gracia y esa paz tienen una fuente común. ¿De dónde provienen? De Dios y ¿de quién? Y de Cristo, del Señor Jesucristo. Eso, un detalle. Si la gracia y la paz proceden del Padre y del Hijo, ¿qué significa eso? Que el Padre y el Hijo son ¿qué? Son iguales. Él es divino. Eso es teología. Jesucristo es Dios. Pero lo interesante es que esa gracia y esa paz provienen de esta fuente común del Dios Trino, podríamos decir. Él es la fuente de toda bendición. Y por eso, en los siguientes capítulos, en el siguiente mensaje, vamos a ir mirando cómo de ese Dios y del Señor Jesucristo fluye toda una gracia de bendiciones sobre nosotros que no la merecíamos. Gracia y paz a nosotros. Entonces, quiero decir aquí, reconoce tu llamado en la voluntad de Dios. Como decía, tú y yo no somos apóstoles, pero sí somos llamados por la misma voluntad soberana. No eres un cristiano por accidente, sino porque Dios quiso rescatarte y darte un propósito. Cada uno de nosotros vamos a aprender en esta carta que la iglesia crece según la actividad propia de cada creyente. Dios puso a Pablo como apóstol, pero a ti te ha puesto con otra misión. En la misma carta dice, a uno puso Dios, el Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y cada uno Dios ha dado un llamado a la obra. Entonces, reconocer que somos llamados de Dios. Recuerda quién eres en Cristo. Tú eres un santo. Tú eres un fiel creyente en Cristo. Vivamos como tales. Y en tercer lugar, disfrutemos de esa gracia y esa paz que tenemos ¿en quién? En Cristo, que tenemos de nuestro Dios. Que vivamos como ese nuevo pueblo de Dios. Fíjense, como yo les decía, el trasfondo de la carta es que había problemas. Es un reto para dos culturas diferentes vivir ¿cómo? En armonía. Y Pablo tiene que decir, si entendemos quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo,
quiénes somos, que es lo que vamos a ir descubriendo en los primeros capítulos, podemos vivir en armonía. Cada vez que en la iglesia local yo no me junto con fulano, yo no comparto con perencejo, y tenemos esa resistencia a unirnos y compartir, es que no hemos entendido quiénes somos en Cristo. Y es triste cuando se dan esas cosas. Pero si entendemos que estamos aquí por llamado de Dios, por voluntad de Dios, que Dios nos ha salvado por gracia y nos ha dado una nueva identidad como pueblo santo, como pueblo fiel, vamos a vivir de una manera distinta. Quiero animarte a que, quizá con eso estoy añadiendo más elementos, pero quiero animarte a mirar más esta carta, esta iglesia. Esta iglesia fue privilegiada. Cuando usted va al capítulo 20 del libro de los Hechos, usted va a encontrar que había ancianos, obispos. Dice que el Espíritu Santo los había puesto allí para apacentar la iglesia del Señor, que el Señor ganó con su propia sangre. Dios puso líderes para guiar esta iglesia. Más tarde encontramos que Timoteo fue puesto en esta iglesia, y dicen algunos que Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe a Timoteo estando en Éfeso y le da instrucciones de cómo debe conducirse en la casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y le da instrucciones. Las cartas a Timoteo tienen que ver con la iglesia ¿de qué? De Éfeso. Más tarde el apóstol Juan se dice, por los primeros creyentes, que él también fue pastor en la iglesia de Éfeso, el apóstol Juan. Y que el evangelio de Juan y las cartas que Juan escribió, la escribió desde Éfeso. Así que esta iglesia tuvo un gran privilegio. Y un detalle interesante es que el propio Señor Jesucristo, años más tarde, le envía una carta personal a la iglesia ¿de qué? De Éfeso. O sea que tenemos todo un background, estudiar cómo nace la iglesia, qué estaba pasando en la iglesia, qué pasó años después y qué pasó más tarde. Bueno, el Señor reconoce que esta iglesia se mantenía todavía fiel en la doctrina, era una iglesia con muchas virtudes, pero al final había flaqueado en algo fundamental. ¿Qué le dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y todos recordamos que el Señor le dijo algo a los discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y Juan, que estaba allí como pastor, habló tanto acerca del amor. Pero cuando el Señor evalúa esta iglesia, años más tarde, esta iglesia privilegiada había olvidado su primer amor. Y el Señor la llama a arrepentirse. Y el Señor le dice: si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Tremenda cosa. Hermanos, quizá no tenemos mucho entendimiento, muchas cosas, pero algo debemos recordar. El vínculo perfecto, el vínculo del Espíritu, el vínculo es el amor. Amémonos los unos a los otros. ¿Y qué pasa en la actualidad? Bueno, Turquía, ahí están las ruinas de la, ¿cómo se llama? Del templo de Diana y Artemisa, y fue destruido. Miguel, ¿tú fuiste a Turquía como misionero, como un viaje misionero? Dime, ¿cómo está el evangelio en Turquía?
Y eso es poca cosa que le tiren huevo, que no tiren huevo. Sí, pero también había un reto espiritual grandísimo allá que nos tocó bastante el grupo que estuvimos allá. Y era el aspecto del mundo de los espíritus demoníacos. Muchas personas Poseída. poseídas en un ambiente espiritual fuerte que había, tanto así que cuando era pequeño que nos mandaba el pastor que había una mujer que tenía 13 años endemoniada por un demonio, para la redundancia, y fue a la sinagoga, no, a la, ¿cómo se llama? De un imán, A la mezquita. la mezquita, y el imán, la persona que intentó sacar el demonio, terminó siendo arañado y maltratado, y la misma mezquita mandó a la mujer a la iglesia protestante para que ellos Pudieran exorcizar. sacaran, y el pastor, junto con otro pastor allá, oraron, leyeron la Biblia y sacaron el demonio a una persona, y esa persona está en la iglesia sirviendo. Gloria a Dios. Sí, el ambiente es difícil. Fíjense, era cargado en los días de Pablo. No sé si recordaron ustedes que había allí unos judíos, exorcistas ambulantes, que intentaron echar fuera un demonio. Pasó en la antigüedad y pasa ahora. Y no sé si los demonios tienen alguna preferencia por Turquía, pero es un lugar cerrado al Evangelio, ¿verdad? Triste que allí donde nació esta iglesia tan gloriosa, esta iglesia que como dicen, nos lleva al cielo, porque vamos a ver, las bendiciones son como celestiales, estamos sentados en los lugares celestiales, Dios nos ve allá en ese panorama, pero la realidad terrestre es que la iglesia allí está prácticamente inexistente. ¿Por qué? Bueno, tal vez se cumplió lo que el Señor dijo. Quitaré tu candelero ¿de qué? De su lugar, porque dejaste el primer amor. Entonces yo quiero hacer en esta tarde ese llamado. Hermanos, descubramos la riqueza de esta carta. Dios nos llama a servirle. Nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Todo por gracia, por su bondad, por su misericordia. Lo único que vemos, no voy a decir lo único, pero lo fundamental como muestra de esa relación es nuestro amor los unos con los otros. Que el Señor nos ayude en esta jornada, oren por nosotros. Que al exponer esta carta podamos hacerlo con claridad y podamos ser instrumentos ¿de qué? De bendición. Hoy hemos visto estos dos versículos. El autor de la carta, ¿quién más? Los destinatarios de la carta y finalmente el fundamento en que se funda la iglesia bajo la gracia y la paz de Dios. Y con esto voy a cerrar porque no sabía cómo meter este último detallito en el mensaje. Cuando usted va al final de la carta, usted va a encontrar que Pablo dice que todo lo que a mí concierne os lo hará saber Tíquico. Pablo, esta carta la llevó Tíquico. Y dice, él le dirá lo que está pasando conmigo aquí, mi situación, dice, para consolarles a ustedes. De manera que Pablo no solamente envió una carta, envió también un mensajero. Y eso me hizo pensar un poquito. Quizás nosotros no somos escritores, ¿verdad? Pero somos llamados ¿a qué? A llevar la palabra, somos instrumentos, pero también a abrir nuestros labios y compartir para consolar y animar los unos a los otros. Eso queremos ser. No somos los autores de la carta, pero queremos ser usados por Dios para traer bendición. Amén. Vamos a orar y mientras el grupo sube para cantar. Señor, te damos gracias por esta tarde en que nos aventuramos en dependencia, Señor, tuya. Nos reconocemos que no podemos por nosotros mismos. Nos aventuramos a exponer
el contenido de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Te damos gracias, Señor, porque de entrada vemos que tú eres un Dios soberano, porque tú pusiste a Pablo como apóstol y en tu soberanía también nos ha colocado a cada uno de nosotros aquí. A través de Pablo tú le recordaste a aquellos hermanos que ellos eran santos y fieles en Cristo. Hoy nosotros queremos recordar, no olvidar que en Cristo somos santos, que en Cristo somos el pueblo elegido, el pueblo de los fieles, de los santos. Ayúdanos, Señor, a recordar eso. Y ayúdanos, Señor, también a disfrutar de la gracia, de la paz, viviendo en armonía, en comunión los unos con los otros, practicando ese amor a ti y el amor los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, sigue dando para adelante. Vamos a tus pies y cantemos este canto que nos invita a reflexionar un poquito en estas dos palabras que el pastor William mencionó ahí en el versículo 2, gracia y paz. Cantemos este canto. Gracias.
Dice la palabra del Señor ahí en pantalla, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria. Que Dios bendiga a mis hermanos y pasen una feliz tarde. Amén.